Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente aquí en este espacio de los Gustavos con un invitado muy especial hoy, el doctor Gilberto Tobón Sanín, hoy candidato al Senado de la República para bien de Colombia, diría yo. Lo voy a saludar antes de hacer el preámbulo del programa, doctor Tobón. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo Bolívar. Agradezco también a Gustavo Petro y su esfuerzo de que pese a estar en recuperación, va a ser una emisión desde donde se encuentra. Valoro ese esfuerzo. Gracias, doctor Tobón. Y bueno, y saludar a mi tocayo Gustavo Petro con mucha alegría, realmente después de ese susto que nos pegó y después de tremenda columna que ya leeremos, en la que narra toda su peripecia y su dolor por lo vivido en ese hospital de Florencia. Gustavo, muy buenas tardes. Buenas, Gustavo, Gilberto, buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan. Pues aquí listos en nuestra tradicional ya programa de columnas. Le agradezco a Gilberto que se haya decidido a la participación política desde allá, desde su departamento de Antioquia, y con la altura intelectual que lo ha caracterizado, creo que va a ser un excelente candidato al Senado en las listas del pacto histórico que aglutinan, ojalá, lo mejor del acumulado social, político, intelectual de hombres y mujeres de Colombia en una perspectiva. El cambio real de Colombia a partir del cambio del Congreso de la República, que de un escenario de fundamentalmente corruptos, de mafias, que han hecho las leyes en Colombia en las últimas décadas, pueda pasar a ser un instrumento de la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que haga las leyes, que indudablemente tendrían una marca, un contenido, un objetivo, una esencia completamente diferente a las leyes que han hecho las mafias que han gobernado este país. Así que, Gilberto Tobón, bienvenido a esta campaña por el voto ciudadano, que esperamos sea mayoritaria, y estamos convencidos que usted será una de las figuras estratégicas del pacto histórico en Colombia. Muchas gracias, Gustavo. Espero corresponder a la confianza que ¿Qué dice, doctor Sanín? Doctor Sanín, bueno, ¿qué finalmente lo motivó a tomar esa decisión? Que no es fácil, porque yo estuve en su misma situación hace 3 años y cambiar de vida, de rumbo, lo entiendo, no es una decisión fácil. ¿Cómo tomó esa decisión? A ver, Bolívar, hay un dicho muy sabio, como casi todos los dichos de la cultura japonesa, que es del budismo zen. Saber una cosa y no actuar es no saberla. Yo he venido diciendo en mis escritos, en mis conferencias, en las cátedras, en la televisión, el siguiente diagnóstico. En Colombia el Estado está colapsado, no ahora con este gobierno de este presentador de televisión, sino desde antes. Lleva varias décadas de colapso. Un Estado colapsado ha facilitado algo que ahora enunciaba Gustavo Petro, y es esa suerte de narcoestado que ha estado manejando este país durante varias décadas, ¿cierto? El pueblo colombiano es un pueblo martirizado, y un pueblo que ha sido violentado y que él mismo se ha vuelto violento, que hay que decirlo, ¿cierto? Es un país donde la anomia social, que describiera el sociólogo Durkheim como la ausencia de conductas
de reglas sociales está al orden del día en el país. Que un sector de la burguesía financiera especulativa está al comando del Estado de manera impúdica y que en consecuencia lo único que le interesa es su negocio y es totalmente sorda a lo que no sea el titinear de monedas. La pandemia ha destrozado completamente la cohesión social, el desempleo, el hambre y un gobierno cínico e inepto, ¿cierto? Solamente hábil para enriquecerse él y su grupo de áulicos. Me hizo revelar a mis 72 años y decir, no, hay que participar. Y como cuando se está en la política, para no caer en utopías, uno debe tener algo del sentido de la realidad. Yo llegué a la conclusión, viendo el desenvolvimiento de la política nacional, que el liderazgo que estaba dando Gustavo Petro era un liderazgo que a la coyuntura actual es el correcto y que la idea del pacto histórico me pareció que era una plataforma que nos iba a permitir catapultarnos hacia el poder. En las elecciones legislativas tenemos que poner todo el esfuerzo por dejar de ser minorías, porque eso es parte de la transformación del Estado. Entonces fue el convencimiento de que el pacto histórico era el mejor camino para intentar transformar esta sociedad, porque si no lo logramos hacer en las próximas elecciones, sostengo lo siguiente, Bolívar, que el país va a entrar en una larga noche, si la derecha se hace reelegir, en una larga noche de violencia, de sufrimientos para el pueblo y de un desastre total, de una profundización mayor del colapso del Estado. Eso me movió a unirme al pacto histórico. Muchas gracias, doctor Sanín. Bueno, hoy vamos a hacer una sesión un poco más corta que las que tenemos acostumbrados, obviamente por el estado de salud de Gustavo, para no abusar pues de sus pulmones recién nacidos, que eso es lo que básicamente una persona que ha adquirido el COVID siente, o sea, empezando a potenciar sus pulmones, etcétera. Y he querido, voy a empezar yo para dejar la columna de Gustavo al final como plato fuerte. Al final de mi lectura les pido el favor que la comenten, doctor Tobón y Gustavo. Hoy voy a hablar sobre una reforma a la justicia, porque pienso que el pacto histórico hay que empezar a alimentar con proyectos, con ideas, para poder llegar a ese gran programa que le sirva de ruta a Colombia para ser gobernada en los próximos, yo diría, 2 décadas. Que no nos malinterpreten como malinterpretaron a Gustavo cuando dijo que el pacto histórico llegaría para quedarse varios periodos. No Gustavo Petro, porque está claro y demostrado que somos demócratas y que si la regla es que el gobierno dura 4 años, pues durará 4 años y vendrán unos relevos. Los que sí han querido perpetuarse son ellos, con la jugadita de hace pocos días de prolongar el periodo presidencial de Duque y de los congresistas. Han hecho cualquier clase de intentón, ahora quieren acabar con la ley de garantías para que los gobernantes locales, especialmente alcaldes y gobernadores y el mismo gobierno nacional puedan contratar en época electoral, incluso hasta el día mismo de las elecciones. Están apostándole nuevamente al voto militar. Están tratando de meterse por un lado por el otro porque realmente están asustados con todo este movimiento que ha cobrado tanta fuerza. Pero yo pienso que como lo digo en mi columna, de ese anhelo que tenemos todos de que el pacto histórico arranque, hay que convertirlo ahora en un proyecto con carne, con propuestas. Hasta ahora conocemos las de Gustavo, que ha venido manifestándolas desde la campaña pasada y ya conocemos todo lo que ha venido proponiendo sobre la tierra improductiva, sobre el cambio climático, sobre la falta de democracia, sobre la educación gratuita, sobre recuperar el sistema público de hospitales, es decir, acabar la ley
decían, etcétera. Y entonces yo quiero empezar esta discusión para que muchas personas se animen a hacer propuestas con una reforma de la justicia, que es producto de una observación que he tenido en estos 2 años y medio de paso por el Congreso y de ver cómo el Ejecutivo y el Legislativo arrodillan la justicia a su conveniencia, y cómo la justicia hoy prácticamente no existe, o existe para unos pocos que no tienen el poder de sobornar o de cambiar los fallos. Entonces voy con esta propuesta, la leo y ustedes la comentan. No sé si Gustavo quiere decir algo antes sobre lo que voy a hablar. Bien, lo escucho. Entonces leemos, bueno, listo. Entonces dice, se llama Reforma de la Justicia. Dice, se sabía que la invitación de Gustavo Petro a conformar un pacto histórico, hecha desde este mismo espacio en julio de 2020, llegaría a tener eco entre los colombianos. Pero no imaginé que llegaría a tener tanta y tan rápida acogida y a despertar tanta pasión como para ilusionar a todo un país con un verdadero cambio. En todos los rincones de la patria, en todos los territorios olvidados, en la academia, en el seno de todos los partidos progresistas, al interior de los movimientos sociales, no se habla de otra cosa que del pacto histórico. Pero el pacto histórico tiene que mutar muy pronto de un sentimiento y un anhelo colectivo a un vigoroso pacto social y político capaz de cambiar a Colombia para siempre. Tiene que convertirse en un faro moral y programático que ilumine el camino de quienes desean desde lo profundo de sus corazones una transformación de Colombia en lo que nunca ha sido, un país libre, justo y en paz. Para darle vida al pacto histórico hemos tomado en innumerables reuniones 2 decisiones que encierran su visión, su misión y su filosofía. La primera, lanzar listas al Congreso de la República en la que estén representados todos los sectores sociales, sindicales, étnicos, intelectuales, culturales y políticos del progresismo, la izquierda democrática y el liberalismo colombiano. Unas listas capaces de conquistar el voto de medio país hasta convertirse en las mayorías absolutas del Congreso, es decir, un mínimo de 55 senadores y 86 representantes a la Cámara. Y la segunda, que entre todas estas fuerzas elaboremos democráticamente, con participación de todos los sectores políticos, culturales, étnicos y sociales, un programa que sirva para gobernar y sacar a Colombia de su crisis económica, social y moral. Como soldados que somos todos del pacto histórico, debemos contribuir con ideas y propuestas a la elaboración de ese programa. Aquí van mis primeros aportes concretos. En mi corto paso por el Congreso, he identificado 5 fallas importantes en la justicia consignadas en la Constitución de 1991, que paso a detallar sucintamente y a proponer soluciones mientras se llega a las discusiones de fondo. Reforma de la justicia por la independencia de los poderes. Todos sabemos, la justicia en Colombia no funciona. La nuestra es una justicia selectiva, politizada, arrodillada a los poderes, a los poderosos, laxa, inestable, corrompible y corrompida, que no asusta a los delincuentes de cuello blanco y que, por el contrario, los incita a delinquir, pues les garantiza un máximo de impunidad y un mínimo de castigo en el caso remoto en que sea juzgado. Los pocos que han tenido la mala fortuna de caer, purgan sus irrisorias penas en sus mansiones, la mayoría adquiridas con el dinero robado, o purgan sus condenas en casinos militares, dotados de todas las comodidades, o en casas fiscales, donde pueden tener chefs, celulares, televisión, internet para hacer reuniones virtuales y una que otra licencia para sus parrandas con alcohol y mujeres. La justicia aquí funciona, la mayoría de las veces, para el ladrón de celulares y bicicletas, el hincha de algún equipo de fútbol que apuñala a otro, el hombre que con hambre se roba un caldo de gallina en un hipermercado, el padre de familia que no pasa la cuota alimentaria a sus hijos, o para el opositor al gobierno de turno, puesto que la fiscalía terminó convertida en una fuerza de persecución a quien desde la libertad de expresión o desde su posición política ataca al gobierno que nombra al fiscal. Y aquí está la primera falla y la primera propuesta. El fiscal no debe ser elegido de una terna nombrada por el presidente de la República. Eso es un exabrupto. El fiscal nombrado, siempre alguien del resorte íntimo del presidente, llega a tapar los delitos de los amigos del gobierno y a destapar los delitos de sus enemigos. Llega a perseguir a los opositores al presidente y a sepultar los procesos de sus copartidarios. Lo acabamos de vivir
con la decisión del fiscal Jaimes en relación con las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez. Sin sonrojarse, se convirtió en el abogado de oficio del acusado, cuando es la fiscalía en un sistema acusatorio la que debe acusar al sindicado. Por eso, en solo 4 meses, pidió al juez la preclusión de un caso que la Corte Suprema de Justicia llevaba 4 años investigando y por el que se causó un expediente de más de 1.500 folios y una medida de aseguramiento contra un expresidente de Colombia por primera vez en nuestra historia. La propuesta número 1 es que la elección del fiscal general de la Nación sea elegido por la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de una terna enviada por las salas plenas del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. De este modo se privilegia la independencia de la justicia y no se permite la injerencia de la política en la decisión. Una elección así dejaría establecida la frontera entre la rama judicial frente a la ejecutiva y a la legislativa. Muy difícil que las salas plenas de 3 cortes dejen colar, por ejemplo, a un fiscal tan oscuro como Néstor Humberto Martínez o a uno tan mediocre y servil del establecimiento como Francisco Barbosa. La propuesta 2, elección del Procurador General de la Nación. Con la Procuraduría sucede algo peor. Es el Senado de la República quien elige al Procurador General de la Nación. Es decir, parte de la clase política causante de la corrupción en Colombia elige a quien los va a disciplinar. Ya hemos visto cómo en el pasado congresistas que votaron por el procurador de turno resultaron favorecidos con sus fallos. Para no ir tan lejos, Alejandro Ordóñez le pagó su voto al hoy sindicado y presidiario Eduardo Pulgar con la preclusión de varios casos que llevaba en esa entidad. También ha sido común encontrar fallos con sentido ideológico. No en pocas ocasiones la Procuraduría pidió a la Fiscalía archivar casos de parapolíticos y paramilitares. Para nombrar un solo caso son innumerables los fallos de Ordóñez en favor de sus electores y viceversa. Mi propuesta es que el Procurador General de la Nación sea elegido por concurso de méritos, que 3 universidades de nivel superior analicen las hojas de vida y el pasado de los candidatos y de acuerdo con una puntuación que se establezca con criterios objetivos, entregue una terna de los mejores candidatos a la Corte Suprema para que allí en sala plena sea elegido el Procurador o Procuradora General de la Nación. La idea es que él o la elegida no le deba favores a los congresistas a la hora de investigarlos a ellos y a sus protegidos en las regiones, casi siempre alcaldes y gobernadores de su mafia política. La propuesta 3, la elección del Contralor General de la República. De la Contraloría es un caso idéntico, el de la Contraloría. El Congreso Pleno, es decir, Senado y la Cámara de Representantes en una misma sesión conjunta eligen al Contralor de la República. Es igual de aberrante. Los políticos comprometidos con el desfalco del erario nombrando a quien va a cuidar la torta, es decir, los ratones eligiendo a quien va a cuidar el queso. Eso no puede seguir así. Mi propuesta es que el Contralor General de la República también sea elegido por concurso de méritos, que otras 3 universidades de nivel superior, diferentes a las que estudian las hojas de vida de los aspirantes a procurador, estudien sus hojas de vida y sus antecedentes penales y disciplinarios y que con base en un puntaje que se establezca con criterios de valoración objetivo, envíen las 3 mejores hojas de vida al Consejo de Estado para que sea esa corte la que lo elija en sala plena. Nuevamente esto se llama separación de poderes. De esta manera el Contralor no le deberá nada a quienes va a investigar. La propuesta 4 es la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Otro órgano que funciona mal, o mejor, que no funciona en lo absoluto, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es una defecio, es la negación absoluta de la separación de poderes. Allí mueren y se almacenan como hojas en otoño cientos de denuncias contra expresidentes fiscales y magistrados de las Cortes. En casi 50 años solo ha proferido una acusación, para citar un solo caso. A Álvaro Uribe le han engavetado allí cerca de 200 procesos. Y es muy fácil. Cuando se tiene mayoría, se copa esa comisión con integrantes de los partidos de gobierno y casos cerrados. No avanzan. Se quedan durmiendo en espera de que algún arqueólogo de siglos posteriores los encuentre y los lleve a un museo. Es imperativo eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara por su alta politización y su extrema incompetencia. Por ejemplo, a sus integrantes no se les exige un título de abogado. En muchos casos ni siquiera tienen un título universitario de ningún área del saber. En su lugar, propongo que se cree un supertribunal para aforados
con dos instancias. La primera, conformada por un tribunal de acusación de aforados, conformado por el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Constitucional y el presidente del Consejo de Estado. Y un tribunal de casación, para poder surtir las dos instancias, integrado por magistrados independientes elegidos por las salas plenas de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de ternas enviadas a estas cortes por las facultades de derecho, mejor calificadas en las pruebas Saber Pro del año inmediatamente anterior a la elección. La etapa de instrucción estaría a cargo de fiscales especializados ante este tribunal. La propuesta 5 es un instituto de medicina legal como un ente autónomo. Para terminar con esta tanda de propuestas que a mi modo podrían mejorar la justicia, por lo menos independizarla, propongo que el Instituto de Medicina Legal deje de ser un apéndice de la Fiscalía General de la Nación y empiece a funcionar como un ente autónomo, que su director no sea nombrado por el fiscal general como lo es hoy. Eso se presta para suspicacias y complicidades, como lo vimos recientemente en el caso del supuesto suicidio con cianuro de Jorge Enrique Pizano y la posterior muerte de su hijo al consumir cianuro por equivocación. Sobre este caso quedaron muchas dudas que aún no han sido resueltas. Sería muy sano y tranquilizador que el Instituto de Medicina Legal no dependa en lo absoluto de decisiones políticas. Para ello es necesario que su director pertenezca a la carrera administrativa que se impulse dentro de la institución. De hecho, el año pasado presenté un proyecto de ley al respecto, pero no fue aprobado por el Congreso de la República. Quedan muchas cosas por mejorar en la justicia, como su autonomía presupuestal, la descongestión de los juzgados, la estabilización de las penas, la abolición de privilegios en casos de corrupción, el endurecimiento de las penas para el caso de servidores públicos inmersos en delitos contra el patrimonio público, la muerte jurídica de entidades y personas naturales sentenciadas por corrupción, el fortalecimiento de la JEP, etcétera, que seguramente serán debatidas ampliamente en las mesas de trabajo temáticas del Pacto Histórico. Queda abierta la discusión. Nos urge tener una justicia libre, una justicia independiente, una justicia respetable, una justicia que le brinde garantías de transparencia y objetividad a todos los acusados. Y esto solo se logra si la despolitizamos, si impedimos que los políticos metan la nariz en ella. Ver un abogado prestigioso como el doctor Cancino aleccionando a su defendido, el también abogado Diego Cadena, en presencia de su fiscal, no deja de causar escozor y tristeza. Pero ver al fiscal dirigiendo al procesado en lo que tiene que responder y recomendándole que consulte con su abogado las respuestas antes de responderle a él es una vergüenza judicial. No más envilecimiento de la justicia, que significa ni más ni menos que el envilecimiento del Estado de Derecho. Dejo en discusión estos temas. Es hora de abrir los debates para enriquecer el pacto histórico. El próximo domingo haré mis propuestas sobre una reforma política tan urgente como la anterior. Bueno, ahí tengo, no sé quién de los dos quiera arrancar a hacer los comentarios. Si quiere el doctor Tobón. Quiero arrancar. Dale. A mí siempre me gusta arrancar. No me gusta acomodar de las cosas, sino fijar mi punto de vista si está equivocado. Yo hace años escribí un texto que lo publicó la Universidad Nacional de Medellín, Aparato Judicial y Constitución, 2 ensayos. Yo quería resaltar ahí en ese escrito algo de lo cual sigo convencido. Siempre se cree que la legitimidad del Estado depende de organismos electorales pulcros y de las elecciones, del rito electoral, de un legislativo que apruebe leyes y de un ejecutivo que las ejecute. Pero no se observa que el aparato jurisdiccional es una de las más importantes fuentes de legitimación del Estado. Vale decir, si el aparato judicial no funciona, como en Colombia, el Estado está deslegitimado. El Estado colombiano es un Estado deslegitimado. 3 son los factores del Estado moderno. Con legalidad, legitimidad y control de territorio. Ninguno de esos 3 factores se cumplen en Colombia. La legalidad es una farsa, la legitimidad no existe y no hay control territorial por parte del Estado. En ese orden de ideas, el aparato jurisdiccional está colapsado hace rato, hace mucho rato. Lo colapsó la burguesía burocrática y gasteril de que yo hablo en mi último libro,
Estado, política y constitución, el capitalismo burocrático y gasteril. Paso a definirlo. La burguesía burocrática es la que acumula enormes masas de capital, dinero, a través de las palancas del Estado. Un ministro de Estado fácilmente se puede retirar con 8 o 10 millones de dólares. Y eso, pues, si no tiene tanto apetito. Y un presidente de la República, ni hablemos. Lo mismo ocurre en muchas otras de las ramas del Estado, en el aparato judicial. El único país del mundo con cartel de la toga es Colombia. Eso es una vergüenza internacional. Cartel de la toga. Y en el Parlamento, ¿cuántos parlamentarios no se enriquecen con la contratación del Estado? Muchos de ellos son ignorantes. Yo diría que el 80% del Parlamento no, es decir, está en entredicho moral y políticamente, y hay un 20% honrado. Entonces, yo creo que el aparato jurisdiccional hay que transformarlo de arriba abajo, o sea, es una alta cirugía que está al orden del día en el caso de que el pacto histórico pudiera culminar exitosamente. Yo creo que la reforma debe ser abarcar todo, los organismos de control como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, pero también la magistratura, la forma como se eligen los magistrados, ¿cierto? Porque el aparato jurisdiccional en casi todas partes del mundo, la esencia del aparato jurisdiccional es ser un aparato jerárquico, es apenas natural, ¿cierto? En las altas cortes ejerce una suerte de control de legalidad, de unificación de jurisprudencias, etcétera. Pero usted bien lo dijo, Bolívar, en Colombia no hay seguridad jurídica. Yo acuñé una frase cuando ejercía la profesión. En Colombia no hay jurisprudencia, hay ruleta judicial. Y la causa de eso es la corrupción. ¿Cierto? La corrupción. Por eso los abogados más corruptos manejan los procesos desde el reparto, ¿cierto? Con la bandola que tienen al interior del aparato jurídico. Entonces yo entro a hacer una disección de las propuestas de Bolívar. En primer lugar, hay que apartar, hay que excluir totalmente al aparato legislativo del nombramiento de altos jueces. Eso puede que funcione en los Estados Unidos y no sé qué tanto, porque no soy ciudadano americano, pero puede que allá funcione un poco más. Ustedes son testigos, que son senadores, la forma vulgar, impúdica, como se negocia el nombramiento de los magistrados de la Corte Constitucional. El último nombramiento que hizo el bailarín de calidades, Duque, al proponer una señora que no tenía calidades para ser magistrada de la Corte Constitucional desde el punto de vista de sus conocimientos. No hablo de más nada, de sus conocimientos como constitucionalista, ¿cierto? Muestra a las claras que lo que busca era controlar la Corte Constitucional. Fuera, las manos del aparato legislativo en Colombia, de la designación del más alto organismo, Corte Constitucional. La Fiscalía. Empiezo por ese orden. La Fiscalía fue una copia, porque en Colombia, ya lo dijo el humorista Clint, que la conducta de los grandes simios es la imitación, ¿cierto? Entonces aquí cada que hay un cambio legislativo van a buscar de dónde lo copian. La Corte, la Asamblea Constituyente tuvo cosas muy buenas, pero copió muchas cosas de la Constitución española y otras de la Constitución italiana. El Consejo Superior de la Judicatura fue una burla que era el que supuestamente iba a controlar el correcto funcionamiento del aparato judicial, una burla, y hubo personajes nefastos en esa organización, nefastos. Entonces, la Fiscalía, una copia del sistema americano, ¿cierto? Entonces, el fiscal en Estados Unidos lo nombra el presidente, es parte del aparato ejecutivo, ¿cierto? En Colombia era una figura medio mixta, pero finalmente se dijo que pertenecía al aparato judicial. La terna es pervertida, porque la terna la hace el presidente de la República y nadie va a nombrar de fiscal
para caer en sus garras a alguien que sea su enemigo. Siempre los presidentes obviamente van a nombrar a una persona conocida. El último caso, que es el más vergonzoso de todos, Duque propuso a su compañero de aula, no sé si era que le ayudaba mucho con sus tareas, puesto que Duque es un personaje farandulero y no creo que fuera buen estudiante. Entonces nombró a este señor, que vive autoalabando, yo soy el más inteligente, yo soy el más bonito, yo soy el que más sé, y nada de eso es verdad. Estoy de acuerdo con usted, no puede hacerse más la terna de fiscalía por parte del presidente. Tendría una divergencia en el sentido de que las cortes intervinieran en la escogencia de la terna y decidiera esa comité disciplinario, como se llame ahora. Yo no tengo confianza en el Consejo Superior de la Judicatura, y ese Consejo Disciplinario es nombrado por el Parlamento, cosa que no me gusta, y hubo un hecho vergonzoso en la elección pasada de un señor que fue contralor de Bogotá, un sujeto sub judice por parte de un problema como el de Odebrecht. Y en base a Juan Carlos Granados. Juan Carlos Granados. Juan Carlos Granados. Ese señor funge de persona que va a disciplinar y moralizar la administración de justicia. Me produce una carcajada sonora. Entonces, es decir, tenemos que desclientelizar completamente el aparato jurisdiccional. Eso no es fácil. Un organismo muy clientelista desde siempre. Antes no era la corrupción tan marcada, pues como ahora, que es a punta de dinero, ¿no? Pero sí había un tipo, o sea, un magistrado de la corte te hacía nombrar a vos, pues, en una ciudad capital de departamento, si eras amigo de él, porque cada magistrado tenía sus cuotas. Eso también era vergonzoso, era también una forma de corrupción, ¿cierto? Menos, dijéramos, porque todo es por grados, ¿no? En la naturaleza y en los seres todo es por grado. Ahora es peor, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la idea de que debe quitar la formación de la terna por el Ejecutivo es sana y la comparto. Habría que ver quién conforma esa terna y quién la elige. Habría tela para cortar con eso, pero está bien, hay que cortar por lo sano. Procuraduría. La Procuraduría siempre ha sido la alcahueta del Ejecutivo. Aquí no se ha visto un procurador que sea capaz de decir, hombre, el presidente de la República está actuando inmoralmente. No. Hay una anécdota famosa del procurador Aramburu con Carlos Lleras que le llamó la atención con toda razón, porque esa era una época, pues, donde la clase dominante, increíble, tenía formas de urbanidad, no digamos de ética, no, de urbanidad más firmes que las de ahora. Entonces, la Procuraduría, pienso que hay que transformarla, como dice usted, y estoy de acuerdo en la elección por concurso, tanto de procurador como de contralor, y de fiscal y de magistrados, porque es que hay que controlarlos en los conocimientos, porque Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, uno no puede leer la conciencia moral de las personas, uno la lee a través de los actos, pero no las intenciones. Esa máquina todavía no se ha descubierto. Entonces, hay un primer paso, y es que la persona tenga un saber que domine, y eso es un primer control para evitar magistrados totalmente ineptos que van a ganarse un sueldo y fallan los auxiliares. Y eso es muy común en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema, en la Constitucional, un largo etcétera. Entonces, estoy de acuerdo que haya una elección por méritos y que el control deben hacerlo las universidades públicas, agregaría yo públicas. No me gustaría que fueran las universidades privadas. Me imagino a la Universidad de los Andes con toda su respetabilidad y que ocupa altos cargos en el Ejecutivo, pero es una universidad de oligarcas. Entonces sobran los comentarios. Lo mismo la Javeriana. No, universidades públicas, Nacional, la de Antioquia, la de Valle, muy respetables, por cierto. Contraloría, no, es que lo de la Contraloría es una cosa aberrante.
Ahora hay en la Contraloría, yo lo llamo así, lo digo públicamente, hay un muchacho Gomelo, de la bandola, porque la política en Colombia es por bandola, de la bandola de César Gaviria y yerno de Yepes, cacique mayor del Partido Conservador. Esos son los antecedentes de este muchacho. Yo digo una cosa, la Contraloría tiene un gran poder y ese poder en parte se convierte muchas veces en un poder de chantaje. Y es una vergüenza, como dice usted, Bolívar, que sean los mismos políticos que son los que saquean los recursos del Estado en suma de 50 billones, como lo ha dicho la Contraloría anterior y esta. Eso hay que hacerlo por concurso. Eso no hay, eso, no estoy diciendo que el concurso evite, moralice por sí mismo, pero es un pequeño filtro, pues. Es decir, sin él no hay nada. También creo que hay que controlar la Contraloría y dejarla que sea el Parlamento el que nombre al Contralor. Comisión de acusaciones. No, es que eso pues, eso hay que acabar. Esa es la vagabundería absoluta. No hacen sino cometer delitos de encubrimiento permanentemente. Viven en esa figura delictiva del Código Penal. Son unos encubridores profesionales. Entonces hay que acabar sin vacilaciones y buscar un tribunal de aforados. No me choca. Acuérdense que de eso se habló y el fiscal, el Calvito Monte Alegre, entró en histeria. Por algo sería, porque es un buen penalista y es un malicioso. Y un malicioso. Y ella puso histérico, que no, que cómo lo iban a juzgar a él. Es que si la comisión de acusación juzga al fiscal, juzga al presidente, nunca lo van a sancionar. Y medicina legal, no, es que el ejemplo que se trae, ese médico anterior que había debía estar en la cárcel, porque es que el último dictamen sobre el envenenamiento, sobre el suicidio, ¿no? El ingeniero, no recuerdo bien el apellido, Peláez o cuál era, Bolívar, el ingeniero que estaba denunciando. Jorge Pisano. ¿Cómo? Jorge Enrique Pisano. Que es Pisano. Mire, todo el país lo sabe, como dicen los montañeros de mi tierra, en el santuario, por lo sabido se calla. Medicina legal no debe, tiene que ser un organismo autónomo. Y por concurso, que allá lleguen los médicos más capaces a ver si hay honestidad en los dictámenes. Y en cuanto a la autonomía presupuestal de la rama judicial, hay que hacerla, es que eso es lo mínimo, es que ellos deben presentar su presupuesto y no hacérselo del gobierno. Y señalarle una cifra en la Constitución, un 10, un 12, un 15, y cumplirse. La tarea es ardua para transformar el Estado Bolívar. Hoy estamos empezando a sugerir cosas. Yo estoy de acuerdo con que esto hay que hacerlo y me ofrezco en el pacto histórico para generar ideas de una reforma de manera puntual. Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, me ofrezco mi concurso sencillo tengo varias ideas sobre el aspecto de la reforma de la justicia, porque litigué durante muchos años, fui profesor toda mi vida en ciencia política y en las facultades de Derecho, y algunas cosas puedo aportar. Muchas gracias, claro. Gustavo, eso es lo que tenía Bolívar para decir. No sé, doctor Gilberto, muchas gracias. Obviamente yo solamente lanzo 5 propuestas, pero para abordar una reforma de la justicia completa, pues se requiere más ideas. Por ejemplo, esto de cómo elegir los magistrados para evitar esa puerta giratoria que siempre ha existido. Yo te elijo, tú me eliges, yo te tapo, tú me tapas. Correcto. Y bienvenidos sus opiniones y ojalá podamos, todo el país, hemos estado hablando de cómo tabular toda esa información que va a llegar para que esos candidatos a la presidencia puedan firmar y nosotros, los candidatos al Congreso, podamos firmar también ese acuerdo programático
para que el país tenga el rumbo y sepa que está eligiendo personas que están sujetas a un programa y por eso bienvenidas sus ideas. Gustavo, entonces sobre la reforma a la justicia. Pues mira, digamos que el pacto histórico debe tener unos ejes pactados, porque por eso se llama así, ejes fundamentales. Por eso se llama también histórico. Pacto es acordar, es tratar, ponerse de acuerdo. No simplemente mencionar, sino ponerse de acuerdo entre fuerzas diferentes. ¿Alrededor de qué? De unos ejes que se consideran históricos. ¿Por qué? Porque hay que cambiar una fase de la historia de Colombia. No es simplemente un cambio de gobierno, como los tantos que ha habido, eso es lo de menos. No, es un cambio de fase de historia. Una historia que se resume en la violencia, de una historia que se resume en la injusticia, en una historia que se resume en el raquitismo económico, en una historia que se resume en convertir a la población en una masa ignorante para poderla manipular. Esa historia de Colombia tiene que quedar atrás. Y hay que abrir una nueva fase. Por eso los ejes del pacto histórico son ejes estratégicos, fundamentales, como diría Álvaro Gómez en su momento, históricos. Algunos de esos temas se han discutido, se han propuesto. Los hemos propuesto incluso desde la campaña del 18 y un poco antes. El tema de la tierra y el agua. Todo análisis sobre la sociedad colombiana y su violencia pasa por el problema de la tierra y su mala distribución en Colombia. Pero la tierra hoy está ligada al agua. La tierra tiene un componente hacia la justicia social, tiene un componente hacia la producción desarrollada, pero también desde el punto de vista del agua hay un componente hacia el tema de la justicia climática hoy por hoy. Tierra y agua indudablemente son uno de los ejes fundamentales sobre los que hay que tratar para reformar de cara a que una fase de la historia de Colombia, la violencia, pase hacia otra fase de la historia de Colombia, que es la convivencia. Podríamos hablar de otros temas. Y cuando hablamos de la educación, que sintetizamos en el concepto de la sociedad del conocimiento, que no se puede lograr en un año, que implica una generación y que puede comenzar solo si la actual juventud tiene acceso sin barreras a la educación superior. Indudablemente, la sociedad de conocimiento es un objetivo que permite que la sociedad colombiana salga de la ignorancia manipulada y pase a constituirse en vanguardia de la humanidad. Y podríamos hablar de otra serie de temas que hemos tocado, el tema del Estatuto del Trabajo en Colombia y sus componentes fundamentales, no solamente desde el punto de vista de la estabilidad y la dignidad laboral, sino de temas como la salud pública, de temas como el derecho a pensionarse realmente, que implica unas reformas al actual sistema de salud de Colombia, que ha acabado con la salud pública del país. Y este tema del COVID es uno de sus grandes efectos. O el hecho de que han destruido la posibilidad de pensionarse en Colombia, simplemente para hacer negocios con el dinero de otros, con el dinero de los cotizantes, que son la gente que trabaja en el país. Bolívar ha tocado uno de los ejes estratégicos, la justicia.
yo no entraría en este momento al laberinto sobre la selección, las formas de selección de una serie de organismos, de directores de organismos que son fundamentales dentro de la justicia, como la fiscalía, por ejemplo. Creo que el criterio general que expresa la columna de Gustavo es la de independizarla del poder político, del Congreso de la República. Y creo que la valoración que hoy podríamos hacer de esa politización que ha existido es negativa. Indudablemente tenemos una justicia política, no ciudadana. Tengo mi inquietud ahí, que voy a dejar simplemente consignada, y es que la justicia no puede ser un poder autorreferenciado sin un correlato de control ciudadano, si es que estamos en una democracia. Es decir, el control ciudadano, y hay que establecer el mecanismo que hizo la Constitución del 91, que fuese el Congreso. Pero obviamente tenemos un Congreso pervertido, que no es ciudadano, es mafioso. Entonces falló el mecanismo de basamento popular de la justicia. Pero si no es el Congreso, ¿qué es? Porque podemos caer en un poder judicial sin referente ciudadano, sin control ciudadano, lo cual no es democrático. Y creo que ahí hay un tema que debemos profundizar. Otros elementos que me parecen fundamentales de la reforma y que no alcanzo a ver reflejados en la columna es que al final lo que le interesa a la ciudadanía es que tenga justicia. Justicia no solamente en el término amplio, una sociedad justa, sino en el término del servicio público, que haya acceso al poder judicial, que haya justicia. Colombia no tiene justicia. La justicia colombiana, en lo civil, por ejemplo, está muy ligada a resolverle los problemas de deudas a los bancos. Es una justicia para el banquero, pero no para la ciudadanía. En el tema penal, que quizás es el más visible, pues lo que tenemos es una justicia que actúa contra campesinos, cultivadores de hoja de coca y de marihuana, contra jíbaros que llaman de los barrios, generalmente juveniles, y las cárceles se han llenado de eso, de campesinos y de jíbaros, mientras los grandes delincuentes del país, los exportadores de cocaína, los lavadores de esa exportación de cocaína, no están en las cárceles, están en el poder político. Y entonces tenemos una justicia, digamos, que no llega a las necesidades de la ciudad. Uno podría decir, para que la justicia llegue a la ciudadanía, tienen que haber más jueces, tienen que haber más fiscales, en el caso del campo penal. Tiene que haber más dinero, por tanto. Tiene que haber más autonomía del Poder Judicial. Tiene que haber más poder judicial. Y creo que esos elementos son los ejes fundamentales de una reforma a la justicia. Cuando los gobiernos, y el de Duque ha presentado varias reformas de ministras que han fracasado completamente en ese terreno. Recuerdo una que presentó cuando llegué al Congreso, una reforma, y eran simplemente artificios para establecer quién tenía el poder para manejar el presupuesto del Poder Judicial. Y en eso se centraba la reforma. Cómo quitarle a unos y cómo cogerlo a otros y cómo lograr que la presidencia tuviera más poder dentro del manejo administrativo de la justicia, etcétera. Pero no el problema fundamental.
El problema fundamental no es realmente quién maneja los dineros de la justicia, que los debe manejar el Poder Judicial. El problema fundamental es que debe haber más jueces junto al ciudadano. Jueces hombres y mujeres junto al ciudadano. Donde está el ciudadano, tiene que estar el servicio público de la justicia. Y eso implica un gran esfuerzo financiero. Eso implica un gran esfuerzo de autonomía judicial. Eso implica un gran control ciudadano sobre el juez. Y creo que estos elementos nos pondrían en otro terreno. Dejo ahí porque este es un tema indudablemente de pacto histórico. ¿Cuál es la justicia que Colombia necesita? No solamente en términos generales, una sociedad más justa, sino en términos del servicio público. ¿Cómo se le garantiza a la ciudadanía que pueda obtener justicia? Gracias, tocayo. Bueno, listo. Bueno, entonces, mis comentarios finales antes de pasar a la columna de Gustavo, es que efectivamente lo que uno siente, digamos, la percepción del ciudadano es que la justicia no funciona sino para los de abajo. Esto es una cosa que la sabemos hace muchos años, lo vienen repitiendo desde los abuelos. La justicia para los de Ruana. Es como que ¿cómo hacemos para que el poderoso tema de la justicia hoy no le teme porque sencillamente o con dinero o con poder o con contratos o con acuerdos, pues se zafa de sus responsabilidades? ¿Y cómo hacemos para que como funciona en otros países, la justicia sea respetable? Que uno diga, las posibilidades de cometer un delito y ser sorprendido son muchas. Hoy, por ejemplo, los niveles de impunidad son del 95%. Es decir, que de cada 100 delitos se castigan 5. Entonces, el delincuente de arriba o de abajo, ahí sí, pues sabe que tiene muchas posibilidades de salir airoso en su empresa criminal o en el delito que vaya a cometer. Y ahí es donde comparto con Gustavo esto último, que tenemos que atacar. Se necesitan muchos jueces y muy honestos, y se necesita que la justicia recupere su valor y su respetabilidad, para que la gente le dé miedo a delinquir. Porque el colombiano cuando llega, aquí vamos a hablar un poquito de autoridad, pero ¿por qué el colombiano cuando llega a Estados Unidos maneja como un angelito? Respeta todas las señales de tránsito, maneja la velocidad que le dicen las señales, no se cruza los semáforos, no se salta las colas en los giros, porque allá funciona. Allá la gente sabe que hay la sanción. Aquí todo lo contrario. Ese mismo colombiano llega a saltarse la fila, pasarse en rojo, a excederse en la velocidad, etc. Así es con la justicia. Aquí no tememos a la justicia. Hasta que esa justicia no respete, no recupere su respetabilidad, pues seguramente, y por eso Gustavo dice, este es uno de los ejes transversales del pacto histórico, pues no vamos a tener ese país justo que todos soñamos. Bueno, entonces ahora viene la columna de Gustavo, que como lo he dicho en unos tweets anoche y esta mañana, me rompió el corazón, me rompió el alma. Muchos que la han leído lo han comentado, porque es un relato descarnado, es una crónica. Yo lo veo más que una columna, lo veo como una crónica literaria de todo su trasegar por esos 2 hospitales de Florencia, haciendo la narración sobre sus padecimientos como una persona anónima. Que me decía alguien hoy podemos hablar de un Gustavo Petro humano, no porque antes no lo fuera, sino eso que narra ahí, el Petro humano salta a la vista ante la impotencia que le genera, por ejemplo, ver morir su compañero de habitación y no poder hacer más por él, y hace alegoría también a la canción o al poema de Miguel Hernández, también interpretado por Manuel Serrat, de Elegía se llama, de cómo quisiera uno hasta meterse entre esa persona a revivirla. Eso, Gustavo, de verdad, para los que hemos leído la columna, se lo agradecemos, nos tiene bastante conmovidos y sobre todo nos va a servir para cuidarnos más. La gente a veces normaliza las cosas muy rápido. En Colombia le hemos normalizado la muerte, ya más de 63.000 muertos, 64.000, y pareciera que nos asustó más el primer muerto y el segundo, y en todo el país en pánico porque ya murió alguien de COVID, pero ahora se cuentan por miles
y la gente está en las calles, la gente anda sin máscara, en fiestas, etcétera. Pero yo creo que a partir de esta columna, lo importante es de esta columna que se siembra casi más conciencia que con esos programas diarios del presidente, ese reality show del presentador de televisión, Iván Duque. Entonces, Gustavo, le invito a que lea su columna y la comentamos al final, doctor Sanin, doctor Tobón, si es tan amable. Gracias, Gustavo. Gracias, gracias. Sí, escribí esta columna porque hice realmente un viaje, ¿no? Las circunstancias. Yo me iba a regresar ya para iniciar las sesiones del Congreso, y por el requisito de que hay que tener una prueba PCR, pues me la tomé. Ya tenía síntomas, entonces ya tenía mi presentimiento, ya estaba seguro de que la prueba iba a dar positivo y efectivo. Y obviamente, como todos sabemos, pues cada organismo responde diferente y queda esa inquietud, ¿cómo voy a responder ante la enfermedad? ¿Va a ser leve? ¿Va a ser grave? Toda mi familia aquí enfermó. Y entonces, pues, inicié un viaje que me hizo ver la enfermedad, porque hasta ahora, pues, yo la veía desde las estadísticas y los debates en el Congreso alrededor del tema, Congreso que dejó de hablar del COVID, ¿no? El debate en redes, etcétera. Un poco frío, ¿no? De vez en vez alguna persona aparecía con una enfermedad, incluso en mi UTL, 2 personas pasaron, digamos, incluso alguna con alguna gravedad. Pero la normalización enfría incluso la posición del ser humano ante la enfermedad, que es un desastre humanitario lo que estamos viviendo hoy, y que se resume en que 4 farmacéuticas están haciendo negocios con la ayuda de los países más ricos, que no quieren romper la tesis de la libre competencia y del derecho de patentes, mientras la humanidad está muriendo. Yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más dramáticos de la historia humana, en esta paradoja, en donde por mantener un fundamentalismo de mercado se está muriendo la humanidad. Y la humanidad incluso no reacciona como debería estar reaccionando para defender la especie, la vida. Bueno, voy a leer esta columna que, pues, la descripción del viaje que hice, más o menos unos 5 días. Dice así: no sé cómo ni por qué, pero terminé contagiado por el COVID. La enfermedad me hizo hacer un viaje de inmersión por la humanidad. Un golpe que de repente me llevó al corazón mismo de la pandemia, vivida en carne propia, experimentada desde mi corazón y mis sentimientos sin ningún tipo de privilegios. Todo fue de pronto y fugaz, como un golpe fulminante, inesperado, como un disparo de nieve, tal como dice una de las canciones que más me gusta. Después de experimentar los primeros síntomas, como la pérdida relativa de mi oxigenación, me practicaron el examen que dio positivo y enseguida llamamos al servicio de emergencias. Respondieron con prontitud. En menos de media hora llegó un médico que midió mis parámetros de salud. Mi saturación de oxígeno, aunque había bajado, aún era buena, al igual que mi presión, por lo que el galeno me dio a escoger entre si quedarme en la casa o seguir con él a la atención hospitalaria. Confieso que tuve muchas ganas de quedarme, de no partir en esas horas ya oscuras y frías, a lo que presumía era el abismo. Pero la preocupación de mi esposa Verónica me hizo tomar la decisión de partir. Allí comenzó mi viaje. En medio de un idioma extraño, llegué en ambulancia al Hospital Público Santa María Nuova, en el centro de la ciudad de Florencia.
Cuando quise mostrar allí el resultado de mi examen de COVID, encontré que habían suspendido mis servicios de telefonía desde Colombia. De pronto llegaba a un hospital sin ningún tipo de comunicación con el exterior y para colmo de males, allí, como en todos los hospitales, no había servicio de Wi-Fi. Había quedado completamente incomunicado, solitario frente a la enfermedad y sin noticia alguna de mi familia que había dejado enferma. Me sentí profundamente solo, anónimo, sin que nadie allí supiera siquiera mi nombre bien deletreado. Estaba completamente en manos de personas extrañas. La soledad me invadió en medio de mi dificultad para respirar. De repente me pasaron a las pruebas y allí detectaron mi neumonía. Pasé la noche sin dormir. Al otro día encontré a mi compañero de cuarto con quien intenté iniciar alguna conversación a pesar de la distancia de los idiomas. Maximiliano, ese era su nombre. Era muy amistoso, más joven que yo, y trataba de darme fuerza desde su efusividad italiana. Pero no hubo mucho tiempo. Sin tener alguna razón del resultado de mis exámenes, y después de haberme levantado al otro día, mirando por la ventana los grupos de muchachos y muchachas que caminaban por la calle debajo de los árboles de magnolias, cuando el sol y el cielo azul me entregaban una dosis de optimismo, entró una enfermera a decirnos que el hospital estaba lleno y que nos tenían que sacar de allí hacia otro hospital. Se llevaron primero a Maximiliano y sentí su vacío enorme cuando se fue y se despidió tocando mi puño y deseándome la fuerza que necesitaba. De repente, con su partida, me sentí aún más solo. Ya apagando el sol, llegó la ambulancia por mí y me sacó por entre callejuelas a algún lugar cada vez más retirado, más lejano. Por entre las rendijas de las ventanas de la ambulancia podía ver cómo se acababan los techos de los edificios de Florencia, cómo aparecían los árboles sin hojas del invierno, cómo me alejaba cada vez más de mis seres queridos hacia un destino lejano al final de una tarde fría y gris. Tenía ganas de devolverme, de desdecirme y retornar a mi hogar, de no cruzar el abismo, de escapar de la ambulancia y del sitio a donde me llevaban, de recordar mis años donde encerrado buscaba todos los caminos posibles de la huida, del escape. Llegué al Hospital Público Santa María Anunciata, envuelto en el frío. Los conductores de la ambulancia, vestidos estrictamente para protegerse del COVID, seguían el protocolo a la perfección. El portero estaba asustado y corría para no estar cerca de mí. Tuvieron entre el portero de seguridad y los tripulantes de la ambulancia un altercado que me hizo sentir aún más solo, indefenso, mientras tiritaba del frío allí en aquel pasillo de la entrada del parqueadero por la puerta de atrás, completamente cementado de gris y de tristeza. Esa sensación de soledad máxima que me embargaba como si me quisiera abrazar definitivamente con sus tentáculos de amor extraño, corría por mis venas y mi alma y me desesperaba, me dejaba huérfano, íngrimo, solitario en el final de los tiempos. Estaba muy ofuscado por mi falta de comunicación con todo lo que hasta ahora me había rodeado. Me sentía en manos de un sistema del que solo era un apéndice, sin voluntad, sin capacidad de reacción. Me subieron al 5º piso por un ascensor especializado para enfermos del COVID. Y allí entré a la sección de medicina A, sala 6, leto 60 del hospital público. Casi de inmediato ingresé a esa sala, acostado en la camilla, con respiración desde una bala de oxígeno y con una mascarilla parecida a la de las nebulizaciones.
Sentí la sala llena de gente. En medio de mi ofuscación y mi soledad, en medio de la burbuja en la que me sentía por la ausencia del sueño de la noche anterior y que me dejaba adormilado mientras ingresaba en aquella sala, vi imágenes que percibí dantescas. Hombres viejos metidos en escafandras de plástico llenas de oxígeno, a través de las cuales se veían sus rostros desesperados, tratando de respirar con muchísima dificultad. Veía sus miradas anhelantes, las enfermeras gritándoles, porque las escafandras no permiten oír. Pude mirar mi alrededor y estaban allí 4 personas enfermas, todas más viejas que yo. Entre las miradas desesperadas y los gritos en italiano de las enfermeras, sentí como si estuviera en una de las salas del viaje de Dante que había leído de niño. El Dante de Florencia que regresaba por su pueblo. Trataba de cerrar los ojos, de dormir y no podía. Miré al hombre puesto en la cama de la persona, el nombre puesto en la cama de la persona que desesperada trataba de respirar. Paolo de la Terma. Él seguía allí, despierto y yo adormecido, conectado a los tubos de las medicinas y del oxígeno, hasta que empezó a gritar, quizás hacia la medianoche. Las otras personas allí enfermas llamaron las enfermeras. Todas corrían y al principio no entendía por qué gritaban tanto. Se trataban de comunicar con Paolo sin quitarle la escafandra, que era como quitarle todo el oxígeno. Una de ellas, ante el dolor que expresaba Paolo, le decía que le había puesto morfina, pero Paolo no se tranquilizaba. Veía su rostro crispado por el dolor, gritaba tenso desde el interior de su escafandra. Su desespero invadía todo su cuerpo, lo tomaba para sí, gritaba ayuda, ayuda, y se tocaba los brazos desesperado. Quería quitarse la piel, quizás descansar, como si estuviera viviendo una pesadilla, pues no podía cerrar los ojos ni dormir. Vi el rictus de dolor de aquel hombre detrás de la burbuja de oxígeno, perdido por completo ante el paroxismo del espanto, derrotado profundamente. Sentí que él lo que quería era irse definitivamente, abandonar el esfuerzo, retirarse para siempre hacia donde los vientos ya no vuelven. En algún momento lo sacaron en la camilla y regresaron con él, y en algún otro momento ya no estaba sino su silencio. ¿Por qué ese silencio después de tantos gritos, de tanto dolor? Pensaba mientras miraba a las enfermeras mudas escoger algunos aparatos. Se habían llevado a Paolo y regresaron con la camilla vacía. Comenzaban a recoger las cosas de aquel hombre con el que no pude hablar, cruzar una mirada de apoyo, un abrazo siquiera. Paolo había partido, no sé a dónde, no sé qué se hizo en el universo, no sé si pensó en sus amores, en las brisas suaves de la Toscana, en su vida de hombre del trabajo. No sé si sintió que habría valido la pena vivir o si se sintió tan solitario como yo me sentía. Paolo se fue sin mi abrazo, sin el abrazo del enfermero que vi arrodillado ante él, cuidándolo, limpiando sus heridas de las agujas con esmero, como un hijo diciéndole amore. Esa imagen no la olvidaré jamás. El enfermero joven, por fuera de sus obligaciones profesionales, brindando amor allí, arrodillado frente a Paolo, tratando de soportar al viejo, amoroso como los santos antiguos, como San Francisco de Asís, profundamente humano. Sentí la enorme fuerza de la humanidad, de la solidaridad, del amor. El enfermero, al que nunca pude preguntar su nombre, al otro día recogió las cosas de Paolo y las puso en una bolsa roja de plástico. Borró su nombre de la camilla definitivamente. Silencioso se sintió derrotado y yo también.
Todo había pasado estando yo allí acostado sin mover un brazo. Me sentí sucio por haberme dejado acobardar, por no haberme parado a abrazar a Paolo. Quizás el calor de mi mano, quizás mi mirada hubieran podido calmarlo. Quizás en esa delgada línea que divide la vida de la muerte, un poco de mi energía hubiera podido ponerlo de este lado, quizás por milagro, quizás por amor. La muerte del COVID había llegado y se había paseado frente a mi cama. La vida desatenta, como decía Miguel Hernández, la había dejado entrar y pasear por el lado de mi camilla. Quizás me miró irónica, desdeñosa, y se fue a abrazar al más débil, al más necesitado, al más solo. En esa noche se había llevado a Paolo delante de mí mismo. Me desplomé. Y cuando más ganas tuve de llorar, de desesperarme, recordé mi juventud primera, cuando me llevaron a la tortura, cuando entregaron mi cuerpo a la cárcel. Era yo un joven que no había salido en realidad de su casa materna y de su pueblo, y de pronto era entregado a la ferocidad de la mayor degradación humana. Recordé la fuerza que nació en ese entonces dentro de mí, la capacidad de resistencia, el aguante para esperar los días en que sería posible la transformación social, la ilusión del mañana que me permitía resistir la tortura del presente. Y me pregunté, en medio de la ausencia de Paolo, si no había vuelto ese momento, si 35 años después no se me demandaba de nuevo la resistencia, la capacidad de sobreponerme, si el grito desesperado de Paolo al frente de mi cama no era también mi grito para no dejarme doblegar. Así llegó el otro día. La camilla de Paolo se ocupó por un nuevo paciente. Paolo se fue y me dejó una frustración que no olvidaré jamás. Unas ganas de revivirlo, de al menos haber cumplido mi esfuerzo de decirle un adiós, un forza Paolo, desde lo más profundo de la vida. Luigi Giusti amanecía en la camilla a mi lado, muy fortalecido. Tenía unos 70 años y su esposa, una señora agraciada y amable, siempre sonriente, estaba en la sala vecina, también enferma. Ella tosía permanentemente y se visitaban. Unas veces Luigi cogía su bala de oxígeno con su mascarilla y se trasladaba a la sala vecina a abrazar y hablar con su mujer. Otras veces era ella la que llegaba. Aquella pareja, quién sabe después de cuántas décadas, se amaba. Se abrazaban en medio de la enfermedad. Veía a Luigi hora tras hora mejorar, hablar por celular durante horas, leer revistas y siempre correr hacia su mujer. Una vez lo oí llorar. Otra vez, cuando murió Paolo delante de nosotros, le vi la mirada triste. Luigi fue quien me prestó su celular sin entender muy bien qué le decía. Me permitió comunicarme con Verónica y salir del pozo de mi soledad. Pude allí, a través del primer contacto con Vero y con mi hija, recibir la bocanada de oxígeno más importante. Sus voces eran como un paño de bálsamo en medio del dolor, un respiro poderoso. Desde allí pude restablecer la conexión del roaming, suspendido desde Colombia, y así me reconecté con el mundo que seguía allá, en la Colombia lejana, sin saber ella de mi travesía. Luigi me mostró la otra cara de la enfermedad, la del amor. Un día llegó su esposa y dijo que estaba negativa. La felicité y ella sonrió. Luigi me dijo que era un gran suceso. Él evolucionaba tan favorablemente como yo. Nos quitaban al mismo tiempo las ayudas de oxígeno que disminuían en sus especificaciones hasta que nos las retiraron a los dos definitivamente. Ambos sabíamos que éramos afortunados y me lo dijo en un instante donde miró la camilla aún vacía de Paolo.
Nuestros organismos estaban dominando la enfermedad y habían reparado los pulmones. A Luigi, con su esposa ya curada, le dijeron que se iba para su casa y lo vi partir. Sentí tristeza ante su partida. Se iban mis compañeros de un combate, mi unidad de resistencia. Luigi fue el amor. Su llanto quizás no era más que un presagio falso que lo llevaba a pensar en la separación definitiva de su compañera, de su amor. Acostado allí en la cama, pensaba cómo sería la juventud de Luigi cuando conoció a su esposa, quizás una adolescente italiana en los días de sol, en los campos de Toscana, quizás en su colegio de secundaria mientras la invitaba a un helado a la salida de clases. Quizás la conoció bajo la caricia del viento a través de los cipreses y de los naranjales. El vino quizás los convocó al amor en una noche loca y cálida de verano. Quizás esos recuerdos embargaban a Luigi y lo hacían llorar, pero su resistencia le permitió salir con su mujer de la mano y coger la ambulancia que lo regresaría a su lugar, a sus problemas, a su vida de mano de su sueño. Y allí me quedé con el último compañero de mi viaje. Mientras nuevas personas, siempre de edad, llegaban a ocupar las camas vacías. Era Mario Mazzini. Mario tenía 76 años. Por alguna razón que desconozco, todo el personal del hospital estaba pendiente de él. Le mandaban besos, le escribían notas que mostraban por la ventana. Él siempre respondía con una sonrisa dulce y tranquila. A Mario lo metieron en una escafandra como la de Paolo, de color amarillo. Se notaba que estaba grave y tosía permanentemente. Sin embargo, él, que había visto morir también a Paolo encerrado en esa misma escafandra que ahora él tenía, se mantenía tranquilo, firme, sonriente. Seguro era un trabajador del hospital, y de ahí la solidaridad que despertaba. Todas las mañanas lo primero que hacía era mirarlo, allí sentado en su camilla, respirando y tosiendo. Le sonreía, le decía forza, le mostraba mi dedo pulgar hacia arriba y él me respondía siempre con su sonrisa dulce. Fuimos construyendo una relación de hermanos, de padre e hijo, sin hablarnos. Él se apoyaba en mi mirada. Yo sentía que el amor que el enfermero había desplegado arrodillado frente a Paolo, lo sentía yo por Mario, que no quería que muriera. Sentía que la energía de mis brazos podrían darle la energía que él necesitaba. Sentí el amor fraterno de la solidaridad humana. Recordando siempre mis años de juventud en la cárcel, me dije a mí mismo que ya mi papel en ese instante no era el de las grandes manifestaciones y entrevistas, del estudio frío de la estadística, del dirigir permanente hacia el cambio a una sociedad. Que mi papel como revolucionario en esos días de mi viaje por el COVID era mirar a mis compañeros de camilla, soportarlos, ayudarlos, sonreírles, darles la fuerza de la vida, amarlos como seres humanos que quizás nunca volvería a ver, pero que se habían cruzado sin quererlo en uno de los peores combates para luchar juntos, para ser compañeros de una batalla, la gran batalla por la vida. Mario era mi objetivo y por nada del mundo quería que le pasara lo de Paolo. Me paré varias veces a sentarme en su camilla. Cuando no tenía la escafandra, le acariciaba el pelo y la mejilla. Toqué sus manos y se las estreché. Me concentré en mi propia energía vital para trasladársela. Él permanecía allí con su sonrisa eterna, su tranquilidad pasmosa, su dulzura. Respondía con su mirada a mi mirada. Sentía que me agradecía, que me gritaba desde su corazón silencioso que estaba firme, que daría la batalla conmigo, que aún allí afuera le esperaban, que había cosas que hacer, que la vida no había terminado para él. Un día me dijeron que me iba.
Ya respiraba por mí mismo y todos los indicadores eran favorables. La neumonía se había retirado. Esperé largas horas impaciente. Iba a un baño desde el cual podía ver las nubes, el cielo azul y los campos. Cuando llegó el conductor de la ambulancia, después de horas de espera acuciantes, lo primero que hice fue sentarme al lado de Mario. Me daba tristeza dejarlo. Me sentía irresponsable. Quería acompañarlo hasta su restablecimiento porque estaba seguro que un resistente como él no moriría por el COVID. Quería cumplir mi papel de hombre solidario, de hermano en la lucha. Y me costó separarme de su sonrisa, dejarlo. Mi viaje en ese hospital público había terminado. Hoy aún con la enfermedad pienso en esos días dantescos de amor y de solidaridad. Pienso en mis sentimientos reavivados. Creo que esa experiencia tenía que vivirla desde el corazón mismo de la enfermedad, donde pocos la ven. Si me preguntan qué experiencia saqué de esos días, diría que redescubrí la enorme fuerza de la solidaridad y del amor humano. Ante esos ancianos que sentía como partisanos de la resistencia humana, comprendí esa gran fuerza de la humanidad, la que ha permitido superar todas las pestes, la que ha permitido superar los fascismos y las guerras fratricidas, la gran experiencia humana solidaria que nos hace seres sociales y amantes y sobre la que descansa el destino de nuestra especie. Todas las ideas de la competencia, del mercado, de las codicias, desaparecieron de pronto allí en esa sala ante el empuje de enfermeras y enfermeros, de enfermos viejos aferrados a la vida, de su amor mutuo entre extraños, preparados para resistir, sabedores todos que éramos luchadores, que pasábamos por el campo de batalla, que no solo dependíamos de nosotros y nuestros organismos, sino de los demás. Adiós Mario Mazzini, adiós Luigi Giusti, adiós Paolo de la Terva. Desde aquí, lejos, espero que hayan vivido y puedan volver a recorrer los campos de manzanas y oler el mar Mediterráneo y hundir las manos en la tierra de una de las cunas de la civilización humana. Que las arancias dulces de Sicilia lleguen a sus mesas y el dulce vino para un brindis por la vida. Desde allí, desde los siglos de tanta cultura construida, del pueblo de Dante, de Petrarca, de Leonardo y de Miguel Ángel, de mi amigo a Sandro Botticelli, al que acompañé en un día de tristeza junto a su tumba, de Franco Sefirelli, el director católico de cine artístico que veía desde mi niñez y al que encontré en su capilla mortuoria en los altos de Florencia, desde el pueblo de Antonio Gramsci y las ligas campesinas y las sociedades obreras y la utopía soñada, quizás sigan sonriendo dulces y tranquilos, como los sobrevivientes de una guerra en la que luchamos juntos. Bueno, Gustavo, gracias por esa pieza que va a quedar para la historia. Varias enseñanzas. Antes de darle la palabra al doctor Tobón, quiero hacer una reflexión corta y es cómo hacer que ese amor que sentía ese enfermero por Mario, por Paolo, y el que sintió después Gustavo por Mario, que los llevó a estrechar esos lazos de solidaridad tan fantásticos, sea el mismo amor que todos y esa la misma empatía que todos los colombianos sintamos por tantas y tantas millones de personas que hoy aguantan hambre, que hoy aguantan la violencia en los territorios. ¿Cómo llegar a ese estado de amor puro, que es lo que en última mueve a las personas a hacer la política, las que no tienen intenciones de usufructuarla para su beneficio personal? Pero a mí me deja muchas enseñanzas esta crónica,
porque si algo nos debe dejar el COVID, es ese cambio de mentalidad, ese cambio de humanidad. Por eso yo decía al comienzo, ese petro humano, pues Gustavo, yo he compartido con Gustavo muchas jornadas, por ser mi compañero de pupitre prácticamente, y yo no, cuando yo leía esto, yo no alcanzaba a dimensionar lo que sentía Gustavo al ir a acariciarle el cabello a un señor que estaba luchando por su vida. Yo decía, esto es lo que tenemos que hacer todos con todos, incluso hasta con el venezolano sin patria que hoy deambula por las carreteras y los carros pasan por su lado y ven esas hileras de jóvenes y niños caminando hacia tal vez a Ecuador o a Perú, del país que menos los discrimine. Y también en los territorios olvidados de Colombia, cuando vamos al Chocó, a La Guajira, y uno de repente se mete en unas trochas gigantes y encuentra una cuerdita que impide el paso y al lado de la cuerdita un niño pidiendo agua. Uno dice, ¿por qué no hemos llegado a esa empatía? ¿Por qué no hemos llegado a ese amor colectivo para poder sacar este país adelante? Yo creo que este COVID nos tendría que entregar esa enseñanza a todos, obviamente a priori, porque no todos lo vamos a tener. Bueno, yo no lo he tenido, pero no descarto que en cualquier momento me sorprenda. Pero a los que no lo lleguemos a tener, aprender de estas cosas, de estas lecturas, de estas enseñanzas, de todos estos ejemplos tan bellos, que cualquier momento nos toca, que la vida es muy frágil, que puede estar uno muy bien hoy y a los 3 días estar como Paolo, como Mario, como estuvo Gustavo, en el filo de la navaja, sin saber si va a vivir o va a morir. Y por eso, entregarlo todo, hacer de cuenta que nos dio COVID, que nos morimos y que estas horas extras que nos regalan puedan servir para ir a una marcha, para ir a hacer una obra social, para ir a darle una voz de aliento a un necesitado, etcétera. Porque la verdad esto no puede quedarse así. Esta carta es tan bella que tenemos que multiplicarla mucho. Yo ahorita estaba preguntándole a los muchachos del máster cuántos nos están viendo. Me dicen 9.557 personas. Si cada uno comparte, pronto serán 20.000 y después seguramente muchos miles van a ver eso. Y la carta la habían leído hasta esta mañana, hasta la 1 de la tarde, en cuarto de hora, 200, se me perdió la cuenta, 260.000 personas más o menos ya la habían leído en cuarto de hora. Es un récord para nuestro periódico. Para que tenga un ejemplo, la mía de Reforma de la Justicia la han visto apenas 45.000 personas. Bueno, apenas no, muchísimas, pero la carta desarrolladora y hay que multiplicarla, ojalá leerla en los colegios, porque si ustedes la ven no tiene ninguna motivación política, digamos, es una cosa muy extremadamente humana. Quería decirle eso, Gustavo, y antes de hacerle una pregunta al doctor, a pedirle sus opiniones al doctor Tobón, quería hacerle una pregunta morbosa mía, pues de periodista. Gustavo, ¿usted sintió en algún momento que iba a morir? ¿Y qué pensó de Colombia en ese instante? Bueno, de su familia ni pensarlo, pero ¿en algún momento acarició la muerte, Gustavo? La vi pasar, ¿no? La vi pasar y se llevó a Paolo. Yo la verdad no, aunque sabía que el peligro, como todos sabemos, digamos, cada organismo responde de manera diferente y no se sabe. Yo he visto gente muchísimo más joven que nosotros que ha muerto. Pero yo tenía mucha confianza, sabía que iba a superar eso. Yo me iba sintiendo cada vez mejor. Y en esa medida realmente no llegué a pensar que podía desaparecer, pues, digamos, ahí, en ese cuarto. Sentí mucha confianza, mucha fuerza. Y entonces más me dio fue las ganas de ayudar a los otros, porque indudablemente habían personas mucho más enfermas y más delicadas. Y eso es un poco lo que relato, ¿no? en el artículo. Gracias. Bueno, doctor Tobón, ahora sí lo escucho con sus apreciaciones sobre la columna de Gustavo Petro. Quiero decir lo siguiente antes de irme. Felicito a Gustavo por su recuperación, por mostrarnos en esa carta pues sus virtudes literarias, indudablemente las tiene, y hacer un pacto
frente a ustedes, los Gustavos, y frente al país. El pacto de llevar el pacto histórico a feliz puerto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, listo. Gracias, doctor Tobón. Y bueno, ya vamos a darle final a este espacio. Gustavo, ¿algo más que decir finalmente? O ya habíamos dicho que hacer algo corto Sí, para que ustedes descansen, sobre todo ustedes dos que tenían unas afectaciones. Me toca recuperar más la fuerza de los pulmones, ¿no? Que se me va quedando sin aire y hablar se vuelve difícil. Pero ahí vamos. Yo creo que yo ya estoy fuera de peligro. Listo, y aceptar el reto de sacar este pacto histórico, como dice el doctor Tubón, a puerto seguro y hacerlo realidad. Bueno, muchas gracias a todos. Si nos pueden compartir, le agradeceríamos mucho. Nos vemos el domingo próximo con nuevas propuestas, nuevas columnas. Y bueno, un saludo, Gustavo. Ya nos veremos en Colombia. Sí. Bueno, gracias a todos. Muy amables.